asociando las causas. Entonces, si se acuerdan, déjenme, voy a regresar nada más tantito en la parte de la presentación. Voy a abrirlo como presentación, ahí está. Que estábamos hablando de esto, ¿no? Esto es a lo que me refiero con lo que les digo, que se pongan muy abusados y que repasen, porque va a llegar un momento en el que ahorita en los casos clínicos yo les voy a decir, a ver, ¿cuál es la causa, por ejemplo, de que esté bajo el cloro? Entonces se van, hipocloremia, y entonces en algún momento quizás la historia clínica nos apoye y nos diga, pues es que tiene vómito, tiene diarrea, o tiene la polidipsia, lo está perdiendo por la misma poliuria, por la salida del agua, o finalmente tiene un edema, una ascitis, un hidrotórax, pero en ocasiones pues no nos lo va a decir. Entonces tenemos que de alguna manera ir como dando algunas pautas para poder ubicar cuál puede ser la causa y asociarlo. En este caso es bien común que, por ejemplo, nosotros tengamos situaciones de poliuria por enfermedad renal, ya lo vimos, insuficiencia renal crónica o ya fallo renal crónico, y esto se asocia a un cuadro de acidosis metabólica, y entonces esto nos puede ir como ayudando a cerrar los casos. Entonces yo espero que esto no lo echen a saco roto, y me regresé incluso a esta transparencia para que de alguna manera también ubiquen, por ejemplo, que el cloro en ese sentido también realiza junto con el potasio una cuestión de ácido bases. Como les digo, el sodio y el cloro tienen una relación amorosa bastante intensa. Sin embargo, el cloro nos va a ayudar a ciertas compensaciones. Por lo tanto, vamos a ver más adelante que una de las clasificaciones precisamente en donde recaen estos trastornos ácidos bases, los vamos a ver que entonces el cloro entra a esta situación de compensación, y por eso podemos encontrar o lo podemos encontrar bajo o alto en ciertos disturbios, nada más para que no lo pierdan de vista, ¿vale? Bueno, aquí tenemos al potasio. También me regresé por ahí porque yo me fui muy rápido el día de ayer con la idea de que, bueno, vieran que estaban ahí el listado, que estaban mencionando la alta o la baja de los electrolitos y cómo le vamos a llamar. Pero les digo, repasen estas listas, porque va a llegar un momento en el que les vamos a tener que contestar dentro del caso clínico, y por qué tiene hipercalemia o por qué tiene hipocalemia. Una de las cosas que van a ver muy común es que la situación es que vaya hacia arriba el potasio. ¿Por qué? Porque en casi todas nuestras enfermedades van a cursar en cierto momento con un daño a nivel de tejido, ya sea que tenga un edema y que el edema esté provocado por inflamación, en este caso, edema no, un exudado, y que entonces desde ahí pueda yo ubicar lesión a nivel del endotelio, inflamación, infecciones, y esto va dañando pues los tejidos. Entonces tenemos un daño tisular. Tenemos también, por ejemplo, lo que acabamos de ver hace ratito en el tema de lo que fue insuficiencia renal aguda y crónica, y lo más común es encontrarlo en esta fase terminal de la insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque ya no hay la capacidad de excretar. Si ustedes por ahí se acuerdan de nuestra función en cuanto al riñón, sabemos bien que la nefrona tiene pues ciertas situaciones importantes, y por ello me encontré una tablita que rescaté de un librito en donde viene, por ejemplo, qué es lo que hacen las secciones, sobre todo con los electrolitos, ¿no? Eso no está aquí en la presentación, sin embargo, escúchenlo. Y entonces dice, por ejemplo, los responsables en este caso de internalizar, es decir, de retener lo que es sodio y potasio, serían, por ejemplo, los túbulos colectores. Eso ya nos da una indicación. Bueno, si yo tengo una nefrosis, una lesión a nivel tubular, pues voy a tener problema con el hecho de retener este sodio y potasio en algún momento. Sin embargo, la parte más importante es a nivel de esta parte de los colectores, que también tienen una situación con respecto a lo que es sodio, que meten sodio y también sacan hidrogeniones, y ahí hay un principio que ayuda para la cuestión del pH. Tenemos, por ejemplo, otra cosa muy común es que, por ejemplo, a nivel de los colectores proximales, estos internalizan nuevamente sodio y bicarbonato. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando bajo este punto a la nefrona,
nos va a llevar a decir, ah, pues claro, esto es lo que está entonces provocando el que al no poderlo internalizar y excretar, pues esto se eleva a nivel de sangre o se pierde a nivel de sangre. Voy a tratar de hacerles la tablita, aunque no va a venir aquí en la presentación, pero para que ustedes puedan analizar esta parte con respecto a los electrolitos. Otra cosa, por ejemplo, que es importante, las células intercaladas B1 que están ahí a nivel de la nefrona, sabemos que también internalizan bicarbonato y meten cloro. Entonces, fijan, por ahí una de las funciones importantes es la retención del bicarbonato, la excreción de hidrogeniones, la excreción en su momento en la zona de lo que es el potasio, y finalmente también la recuperación del agua y del cloro. Entonces, esa parte, si nos queda un poquito más con respecto a la función de la nefrona y estos cambios que hace de acuerdo al sitio, pues esto nos puede ayudar entonces a entender por qué en esta enfermedad renal, llámese que solamente sea daño renal, insuficiencia o fallo renal, pues entonces tendremos estas alteraciones importantes con respecto a los electrolitos. Y esto no descarta obviamente otras causas. Por ejemplo, si fijan aquí en el potasio, algo que también es muy común es que el potasio suba por un ajuste a nivel de la acidosis metabólica, es una compensación a la acidosis metabólica. Ahorita ya vamos a ver estos disturbios, pero acuérdense que si habla de la parte metabólica, a lo que se está refiriendo esto es al bicarbonato. Entonces, ¿dónde está el problema? Si el detalle está en bicarbonato, es metabólico, pues entonces tenemos que sospechar que el problema sea a nivel de ¿dónde sería el problema? Nadie. Con su negativo, es bicarbonato. Si esto es acidosis y es metabólica, sabemos que el problema sería el bicarbonato. ¿Qué le va a pasar a este bicarbonato cuando tengo acidosis metabólica? A ver si checaron la presentación. ¿La revisaron o no la revisaron? Díganme. Sean honestos. Pues en acidosis se aumenta el bicarbonato, ¿no? Para compensarlo precisamente. No, porque este es mi trastorno. No, se disminuye. Exacto, sí, Luis Enrique, se disminuye. Porque de hecho este es el efecto primario. Entonces tenemos que se disminuye, se pierde bicarbonato. Y por lo tanto entonces es cuando se comenta que es una acidosis metabólica. ¿Y cuál va a ser la causa de pérdida de bicarbonato más importante? Pues precisamente, como les acabo de comentar ahorita, va a ser la alteración animal o la disfunción a nivel de la nefrona. ¿Sí? Entonces vean por qué es importante que no solamente vean al electrolito como, ay, pues sí están altos abajo, sí, pero esto me va a llevar a correlacionarlo, y ahí es donde empieza realmente luego uno a sufrir con los electrolitos. Entonces vean como el que aumente el potasio, se los voy a estar repitiendo, me va a llevar como una compensación hacia la acidosis metabólica. Vean que es un principio de electroneutralidad. ¿Por qué les puse aquí el bicarbonato? Porque es carga negativa. ¿Cómo es el potasio? Carga positiva. Y entonces se intercambia a manera de ir reduciendo con este positivo, si lo quieren ver, con ese ion, que sería el catión, el ir ajustando o tratando de corregir la acidosis metabólica. Caso contrario, cuando pasa que baja, que en la hipocalemia, pues sí la puedo perder también, como bien dice aquí, en la diarrea, en la purina, porque hay un aumento de la excreción, en las efusiones, en la sudoración, cuando hipersalivan los animales. Sin embargo, también puede estar ahí modificado su valor por una compensación en la alcalosis metabólica por compensación. Y aquí, ¿qué sucede? Exactamente lo contrario. Estamos bajo la situación que es nuevamente metabólica, por lo tanto aquí sería el bicarbonato el responsable, nada más que aquí la diferencia es que ahora se aumenta, que era lo que comentaba Luis Enrique. Entonces vean cómo en este se eleva y en el otro se aumenta. ¿Quién? El bicarbonato. Para que, bueno, ahorita por ejemplo cuando menos lo vayan ubicando. Hasta ahí vamos bien, chicos. También por ahí les coloqué que es importante que en perros, sobre todo el potasio, es común que sea un hallazgo en el hiperadrenocorticismo, para que no se les pase. Y yo espero que sí alcancemos a llegar a lo que es endocrino. La verdad que lo dudo mucho, pero bueno, para que lo tengan ahí considerado.
Esto ya lo vimos y bueno, aquí vean, esta era la parte final, por eso les preguntaba si lo revisaron, porque ahí venía en la parte de la presentación. Si yo veo que tengo un bicarbonato bajo, esto le llamaré acidosis metabólica. Yo la verdad no he encontrado libros que refieran como hipocarbonatemia o hipercarbonatemia. Creo que el punto importante es decir que ya hay un trastorno y en este sentido se va directamente al ácido base y cuando aumenta sería la alcalosis metabólica. Aquí yo les puse un casito, en este caso se llama Tovarich, es un pastor alemán, es macho y tiene 5 años y medio. Este paciente tiene vómitos crónicos, pérdida de peso, megaesófago y miastenia. En este caso dicen que fue positivo por PCR a distemper, por ello es entonces que quedó con la lesión por ahí. Creo que en algún momento sí saben que hay cierto problema a nivel nervioso y entonces esto por ahí mencionan que puede ser la causa del que haya quedado con el megaesófago y también obviamente con el problema de la miastenia. En ese sentido lo interesante es que inmediatamente me están diciendo ya que hay una pérdida de peso, pero también que hay vómito. Y entonces el vómito crónico tenemos que ubicar qué electrolitos se pierden en el vómito. Sodio. No escuché. El cloro, ¿verdad? Entonces ya sabemos, en automático podemos diagnosticar qué tiene. Ahí vean el resultado de los electrolitos. Digo, no puse todo el panel porque en realidad todo estaba normal. Lo alterado de este paciente era sodio. Vean ahora por favor la unidad que es milimoles sobre litro. Déjenme cambiarle el color al puntero. Y si se fijan, viene aquí lo que sería el rango de referencia, ¿no? El valor de referencia va a 141 hasta 152 y entonces por lo tanto está por abajo y la unidad es milimoles sobre litro. Entonces por lo tanto tenemos para esta electrolito hiponatremia y para el caso del cloro pues también está por debajo, va el rango de 108 a 117, tenemos hipocloremia. ¿Qué es lo que en este caso vamos a interpretar? Pues que ambos están bajos respectivamente y están asociados a que si en este caso tuviera el vómito, aquí mencionan diarrea y vómito, me imagino yo que en algún momento en otro de los resultados vi que tenía diarrea, pero bueno, está perdiendo agua y entonces en el agua obviamente se están movilizando el cloro y el sodio y realmente pues esto no tiene mucho problema. Por ejemplo es gatito, vean las diferencias en cuanto a los rangos. Aquí por ejemplo en el caso de Urania es un europeo doméstico, gato hembra de 13 años, tiene letargia, caquexia, anorexia, poliuria polidipsia e hipotermia, y no reportan tratamiento. En este caso bueno, esto es contundente a que si ya bajó de peso, no quiere comer, está letárgico y tiene poliuria polidipsia, tenemos que hacer tenemos que dar como diagnósticos clínicos que puedan darnos a esta situación de la signología. Pensando en la polidipsia y en esta situación de que ha bajado de peso y todo, pues bueno, sí podría de alguna manera ubicarnos a lo mejor en una enfermedad renal, obviamente para eso hacen los estudios. Sin embargo, esto no me descartaría de irme, por ejemplo, a una endocrinopatía. Con respecto a los gatos, podría ser en su momento diabetes mellitus, y también es común que a los gatos les dé hipoadrenocorticismo, ¿vale? Más que hiperadreno, y en el caso de la tiroides es más común que el gato tenga hipertiroidismo que hipotiroidismo, nada más que ahí el detalle es que en el caso del gato pues es común que al tener una estimulación exacerbada de la glándula, más bien estén muy activos y tengan polifagia, cosa que aquí pues no está sucediendo. Entonces si ustedes se fijan en los resultados, vean que el rango va de 143 a 157 milimoles sobre litro, tiene 141, esto está bajo, y lo mismo pasa con el cloro, que su valor más bajo es 110. Por lo tanto tenemos aquí que la situación es una hiponatremia hipocloremia, y aquí está asociado a la poliuria polidipsia. Aquí es donde se está perdiendo el agua y aquí es donde está obviamente movilizando los electrolitos, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda con estos dos ejemplos que les acabo de colocar?
doctora. ¿No? De esa parte creo que está fácil. Creo que aquí lo importante, les digo, es que ustedes vayan encontrando y vayan ubicando en qué momento se da esta movilización, y hay que pues sí aprenderse definitivamente las tablas. Ahí no les puedo dar como otro tip, ¿no? Bueno, entonces si no tienen dudas con respecto a los electrolitos, lo vamos a ver ahora ya, y lo vamos a ver en conjunto con el trastorno ácido-base. Pues entonces lo que vamos a ver es la situación del equilibrio ácido-base. Por lo tanto, entonces, este término fue acuñado obviamente por Sorensen, fue el que lo definió, y lo definió como el logaritmo negativo en base 10 de la actividad de los iones de hidrógeno. Entonces, esta es la fórmula, creo que todos la conocen. Sin embargo, esta situación del hidrógeno está de alguna manera modulada o regulada tanto por la situación, y fíjense que aquí tenemos al bicarbonato, y esta parte es, digamos, la cuestión o el punto helado que es el metabólico. Y también, voy a ponerle el metabólico, por la presión de CO2. Y este componente, ¿quién lo da? El respiratorio. Y de hecho de aquí es de donde se van a desglosar o se derivan nuestros trastornos del equilibrio ácido-base. ¿Vale? Entonces vean que el pH es igual al 6.1, que es una constante del logaritmo a partir de esta relación del bicarbonato con la presión de CO2, porque esto es lo que finalmente ¿qué hace? Hace la actividad a partir de los iones de hidrógeno, porque de aquí, en esta situación dada la enzima, acuérdense que se llama la anhidrasa carbónica, y esta disociación del ácido carbónico es como nosotros vamos a tener esta movilización. La vamos a ver ahorita. Entonces ahí tienen, así lo había puesto, pensé que no lo había puesto, es la parte metabólica y la parte respiratoria. Y de hecho estaban más bonitas las otras letras, ¿verdad? Ahí está. Pensé que no lo había colocado. Ahí está, y ahí está. Ok, ahora bien, fíjense, vamos a entrar un poquito a situación de la definición. Sin embargo, por ahí yo les coloqué aquí cuál es la constante, y que esta constante de disociación, básicamente el 6.1, es esta disociación donde el ácido carbónico en los líquidos corporales tiene esta situación de poderse difundir. Y el punto 0.3, que está dentro de la fórmula acá, en la parte de la división, aquí está, este punto 0.3. Ay, no le había puesto la pluma, perdón. Este punto 0.3 es al que me refiero. Bueno, esta es la constante de solubilidad que tiene el CO2, en este caso, para poder hacer una interpretación correcta y meterlo en la fórmula, porque si no, no tendríamos manera de cómo evaluarlo. Ahora, en este caso, como evaluación, el ácido carbónico es muy volátil, es un gas muy volátil, y por lo tanto es difícil su evaluación. Por lo tanto, entonces, el apoyo que se tiene es en base, si se fijan, a lo que es el CO2, para poder apoyarnos con esta situación de su medición. En este caso, para la cuestión de lo del pH, ustedes vean que la cuestión del pH significa potencial de hidrógeno, y en este caso obviamente será la concentración que tengan estos iones, ya sea en este caso cationes de hidrógeno, para estar determinando este número, que es una escala que va del 0 al 14, y que entonces va a tener esta particularidad ciertas sustancias para entonces atribuirle ese famoso pH. ¿Cuántos hidrógenos, es decir, cuántos cationes tiene esta sustancia, este líquido? Y por lo tanto entonces el poder generar esta medición. Esto obviamente nos lleva a que la escala tiene, recuerden que a partir más o menos entre el manejemos 6.8 al por ahí 7.8, obviamente esto les estoy hablando de esta escala que es un esquema nada más, pues podríamos considerarlo como neutral y se puede aplicar a algunos líquidos. Esto no sucede en sangre, ahorita vamos a ver el valor en sangre. Y en este sentido hacia la acidez entonces estamos hablando de un 6 hacia abajo, y en el caso del alcalino pues de un 8 hacia arriba. Entonces, a partir de ahí, en esta situación, esto se traslada a lo que son ya la parte orgánica, la parte biológica, y vean, les digo, en el caso de sangre esto no sucede, cambia el valor. Vean que aquí entonces, esto que es representando la escala a nivel de lo que sería la vida,
el rango es muy pequeño. Para que nosotros tengamos este pH regulado bien, tengamos una homeostasis, el organismo debe estar entre 7.35 a 7.45 y es un rango que podemos tomar promedio para todas las especies, y estamos hablando de sangre. Cuando esto se mueve y entonces empezamos a ver abajo del 7.35, pues entonces ya estaremos en acidosis. Vean que el valor cambia con respecto a la otra escala que les mencionaba, y bueno, 6.8 ya estamos en un riesgo, es una acidosis bastante marcada, y entre este 6.8 hasta el 6, pues entonces ya podemos considerar que el animal esté en una situación grave y en muerte. Si nos vamos hacia el otro lado, vean que va al 7.45 hasta el 7.8, es mínimo, muy bajito el rango que nos dan con respecto a que ya tenga el paciente una alcalosis, y una vez superando el 7.8 hasta el 9, pues ya tenemos un valor de muerte. Y esto obviamente se da por lo que les decía, este equilibrio entre el bicarbonato y el ácido carbónico. Y ustedes han de acordar quizás entre sus clases de fisiología que esta relación la van a tener en una cosa que se llama 1 a 20. Y este es como, digamos, el valor que vamos a tomar didácticamente para poder establecer entonces cómo se da esta proporción, y que a lo mejor numéricamente me sea más sencillo hacer la traspolación. Entonces, por ahí yo les puse estas definiciones y estas preguntas a manera de que no se confundan, porque es fácil confundirse. Entonces dices, bueno, vamos a hablar primero de la acidosis. Si yo lo que tengo es una acidosis, pero me refiero al hecho de que esta acidosis está en sangre, es decir, que la disminución está a nivel del pH sanguíneo, a esto le voy a llamar acidemia. Y por favor repásenlo porque esto es lo que ustedes van a dar como parte de su interpretación en los casos clínicos. Y entonces obviamente según los intervalos de referencia, que más o menos podríamos tomar el anterior que les di como un promedio, pues sería entonces el determinar que el paciente tiene una acidemia, y en este caso obviamente si este intervalo se va por debajo. Si yo hablo de acidosis, entonces lo que me estoy yo refiriendo es al proceso en el cual hay una acumulación de ácidos como tal. En ellos puede estar obviamente los hidrogeniones, ¿sí? Pero hay más, y ahorita vamos a ver cuáles más ácidos se nos pueden acumular, y también podríamos asociarlo a una pérdida de bases. Si ustedes recuerdan, hay como esta proporción en que yo puedo tener un ácido, si se acuerdan por ahí, esto es de la parte bioquímica, y una base. Entonces, sí me puede dar una acidosis porque se me estén aumentando los ácidos, pero no pierdan de vista que también la acidosis puede pasar porque estoy perdiendo bases. Y entonces dentro de esta base, por sus características, pues es el bicarbonato. O puedo tener la combinación, estoy aumentando, se me están acumulando ácidos y estoy perdiendo bases. Y por lo tanto, entonces esto me puede obviamente hacer una acidosis más marcada, ¿vale? Entonces esto al final, ¿qué va a tener como consecuencia? La reducción del pH, y obviamente el reflejo se va a dar ¿en dónde? En sangre. Aquí hablamos de sangre, pero también no olviden que también podemos tener el pH ¿dónde? En orina, y ahí tendremos que ir también a checar si la orina es porque el trastorno se instauró, o incluso el riñón pues está compensando, y por eso tenemos un cambio a nivel del pH de la orina. Ahora bien, si hablamos ya entonces de una acidosis metabólica, ahora me estoy yo refiriendo al proceso que en este caso se va a caracterizar por lo que les decía hace ratito, pérdida de bicarbonato. Entonces aquí vean que esto es bastante común, y en este caso también podemos tener en esta acidosis metabólica la acumulación de ácidos no volátiles, y aquí yo les puse que uno de ellos, el más común, es el ácido láctico, o bien puede estar también ambos. Estos no volátiles incluso a veces son los que se conocen como no medidos, y obviamente pues esto generar una reducción de pH. Aparte aquí, por ejemplo, si ustedes quieren anotarlo, que por ahí lo tengo más adelante, podrían sumar a uno que ya vimos, que son los ácidos urémicos. ¿Sí se acuerdan que los vimos hace poquito en renal? Los ácidos urémicos, si los quieren anotar. Ahí me quedó medio fea mi M, pero bueno, ustedes no se rían, porque les bajo un punto. Ahí está, ácidos urémicos. Ok, ahora bien,
En este sentido, también es importante entonces definir que yo tengo el componente metabólico, pero si estábamos hablando allá y entonces de la fórmula que tenía un componente metabólico y un componente respiratorio, entonces por eso voy a hablar de la acidosis respiratoria. Y en este caso, la situación a la definición es que en esta acidosis respiratoria, lo que voy a tener básicamente es que en el proceso va a haber una hiperventilación alveolar, y esto obviamente causa un aumento de la presión del CO2. ¿Por qué puede generarse esto? Porque el paciente tenga obstruidas las vías aéreas. Entonces, aquí obviamente yo les puse la cuestión de la compensación, pero aquí lo interesante es que ¿por qué va a caer en acidosis respiratoria en el paciente? Porque tenga obstruidas las vías aéreas, porque haya depresión en el centro de la respiración. Y aquí piensen que hay varios medicamentos, no solamente el traumatismo como está aquí, sino también hay varios medicamentos, incluso la anestesia. Nosotros en la anestesia estamos deprimiendo el centro respiratorio, lo estamos modificando. Tenemos también, por ejemplo, situaciones que restringen, no es que esté un químico o un anestésico o que tenga la obstrucción como tal, sino a lo mejor es que está restringiendo la expansión de los pulmones, y ahí piensen por ejemplo en la situación de una efusión torácica, en un neumotórax, ahí habría aire en vez de agua o líquido. Tendríamos también por ejemplo el proceso que es la hernia diafragmática, la distensión abdominal, la cardiomegalia, porque obviamente está ocupando el espacio, las neoplasias, ya sea que sea a nivel del endotelio, de la serosa, que esté directamente ya en el tejido pulmonar y que entonces esto esté dificultando la respiración. E incluso podemos irnos a situaciones donde implícitas están las fracturas, pero estas fracturas tienen que ser obviamente de lo que puede ser fracturas cervicales que impidan la situación de la respiración, incluso por dolor, por posición, desde incluso la parte de la nariz, el tabique o las costillas. Entonces todo eso puede ocasionarnos situaciones a nivel de que el paciente entre en una situación en donde no pueda respirar adecuadamente, y aquí les digo, espero no cause problema, pero esta hipercapnia es la compensación. Por lo tanto, ¿qué es lo que le está pasando al paciente que empieza a respirar con menos frecuencia y con menos intensidad? ¿Qué es lo que le está sucediendo? Lo que va a suceder es que empieza precisamente a aumentar esta presión de CO2, y lo que trata de hacer con la respiración, que es sacarlo. En la hiperventilación lo que quiere esto es arrojarlo hacia afuera para entonces poder bajar o compensar la acidosis respiratoria. ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Alguna duda con esto? No, doctora. No, Perfecto. Porque les digo, es común que, luego incluso a mí los casos me pasan, ¿no? Que estoy diciendo una cosa y bueno, primero ubicar cómo está el pH, segundo, la situación me está refiriendo a que el proceso ya es una acumulación como tal, y eso lo voy a identificar obviamente en mis resultados con, pues en este caso que estamos hablando de la cuestión metabólica sería con el bicarbonato, y si lo que estoy yo ubicando es que el proceso, el resultado está alterado, es la presión de CO2, pues entonces será la parte respiratoria, pero me tengo que ir hacia los resultados y obviamente ubicar en dónde está el trastorno. Ahora bien, vamos ahora al caso contrario, que sería la alcalosis, y en ese sentido lo que vamos a hablar es que sería la alcalemia como aumento del pH. Tenemos también en este caso ciertas situaciones en donde estos intervalos van a cambiar por especies, y si hablamos entonces de la alcalosis como tal, ahí es el proceso en donde hay una pérdida, por ejemplo, de cloro, no lo pierdan por favor, y también podemos tener una disminución en el proceso, por ejemplo, de la presión de CO2. Obviamente esto lo que vamos a tener es como situación a nivel respiratorio. Obviamente esto ocasionará un aumento a nivel de lo que sería el pH. Cuando hablamos en este caso de la alcalosis metabólica, aquí lo que tengo como tal es una pérdida, les digo nuevamente, del cloro y el incremento del bicarbonato. Y esto fíjense que si la causa a nivel de la pérdida de cloro, sabemos que lo común es el vómito.
Es la causa más frecuente que ustedes se van a encontrar. Sin embargo, no olviden que en muchas ocasiones, ¿cuándo se puede incrementar el bicarbonato? Pues así como que sea algo común y que a nivel renal suceda, sí puede suceder que haya una retención, pero bueno, para que llegue a este efecto generalmente tiene que ver por terapias, es decir, es más común esta parte cuando es iatrogénico, y entonces esto es porque cuando tenemos precisamente la acidosis, la anterior que les acabo de mencionar, se hace un ajuste, se mete como émbolo a nivel de la terapia de fluido, y a veces por no hacer una buena dosificación o estar evaluando de manera continua cuando ya está el paciente, pues nos podemos exceder y entonces esto provoca la situación contraria. Entonces hay que tener cuidado con ello. O bien de tratamientos, ¿no? Que a veces algunos medicamentos, algunos tratamientos pueden traer pues bicarbonato y se va sumando al bicarbonato a lo mejor que estamos agregando en la terapia. Ahora bien, ya separando la situación de la alcalosis respiratoria, aquí es menos frecuente esto y obviamente, como les decía, está caracterizado por una situación en donde el paciente tendrá una presión de CO2. Aquí lo que vamos a tener básicamente es que el paciente debe de entrar a una hipocapnia para que al final el paciente pueda retener la presión de CO2, y entonces esto ¿por qué estará causado? Por situaciones obviamente de hipoxemia, situaciones donde el centro de la respiración también está de alguna manera restringido, o por acumulación a nivel de los, estimulación a nivel de los receptores nocioceptivos, en donde básicamente estos captan el dolor, y entonces el animal puede tener ahí también pues un cierto problema, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, en algún momento que puede haber edema, pulmonía, neumonías, y que también nos lleven a una situación de una alcalosis respiratoria, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda con respecto a la alcalosis? Y aquí le voy a cambiar porque obviamente tiene esto un error. Aquí, si se fijan, nadie me está diciendo, yo esperaba que me dijeran, le vamos a bajar un punto. Y nadie me dice por qué, no lo cambié aquí en la presentación. Entonces, aquí lo que estamos teniendo básicamente que si acá el paciente está hiperventilando, en una situación de acidosis, acá cómo estará la respiración, chicos, ¿estará igual hiperventilación? Hipoventilación. No, es una hipoventilación, ¿verdad? Entonces, aguas, aquí yo tenía un error, yo pensaba que me iban a regañar y no me regañaron. Bueno, ok, le corrijo porque la verdad no me fijé que no la había corregido. Bueno, ahora bien, en este sentido, vamos a ver que como tal, el organismo no puede arriesgarse a llegar a consecuencias de pérdida del equilibrio ácido-base, y entonces el organismo, antes en ocasiones de que nosotros nos demos cuenta, pues mete sistemas, y nos vamos a llamar los sistemas amortiguadores, en donde básicamente esto lo que va a tratar es de ajustar precisamente y llevarnos nuevamente al equilibrio. Entonces, dentro de estos sistemas amortiguadores, que lo que van a hacer es mantener, como dice ahí en la transparencia, la homeostasis ácido-base, pues tenemos que ubicar que tenemos un mecanismo extracelular, un mecanismo intracelular, en la cual obviamente está implícita esta parte transcelular, es decir, entre extra e intra es la comunicación que se tiene, y un mecanismo respiratorio, que ya ahorita ya les estoy platicando un poquito de ello, y un mecanismo renal. Vean que son 4 niveles. Obviamente, dependiendo de la severidad, del tiempo, de la causa, pues es como van a poder actuar. Sin embargo, si ustedes los ven en esta lista, pues efectivamente están como un poquito como en el orden en el que van entrando, digamos, como al quite. Entonces entran los mecanismos tanto extracelulares e intracelulares de primer cajón, pero no tienen la capacidad de poder corregir disturbios ya muy marcados. Si son disturbios leves, pues no hay problema, los corrigen y nos enteramos. El problema es cuando es un poquito más severa la situación, entonces no pueden corregir grandes disturbios, y por lo tanto entonces tiene que entrar al quite el mecanismo respiratorio, y al final de hecho entra el mecanismo renal. También les puedo decir que dentro de esta situación, cuando tenemos el problema a nivel
de que la causa de la enfermedad, del trastorno, de la etiología que trae el paciente respiratoria, pues por lo tanto obviamente este mecanismo pues obviamente no lo va a poder como tal realizar, ¿verdad? Va a estar restringido, por lo tanto va a tener que entrar aquí en el renal. Sin embargo, como ven, es el último, es el más efectivo, es el que al final termina corrigiendo el disturbio ácido-base, pero tarda. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo tarda. Y en el caso de aquellos pacientes que tenemos con problema renal, ¿qué creen que sucede? Pues que entran al quite esto, sin embargo, pues no son tan eficientes, tardan mucho, no pueden corregir grandes disturbios, y pero al llegar nuevamente al tratar de corregir y tenemos ya un fallo renal o una insuficiencia renal, es por lo que entonces yo les decía, cuando platicábamos allá y entonces de esto, que uno de lo primero que yo voy a poder percatarme de estos animales es que ya tengan instaurado un disturbio ácido-base. Y es por esto, porque no se va a poder corregir. ¿Sí queda claro esto? ¿Dudas? ¿No? No, doctora. Okay. Bueno, miren, aquí les puse simplemente una esquemita para que recuerden un poquito y vean ahora cómo está esta situación de la disociación, en donde, bueno, tenemos nosotros la parte del aire respirado y esto obviamente va a generarse a partir de los pulmones. Hay una parte que va a ser importante en donde para todo este proceso del balance ácido-base, vean que están implícitos los pulmones, está implícito el eritrocito, están implícitos los tejidos y está implícito obviamente nuestro riñón. Y entonces aquí obviamente a la situación de la inspiración, quien entra al quite por la parte del eritrocito es la hemoglobina, porque ella al final va a jalar un hidrogenión para poder entonces generar después esta situación de formación de ácido carbónico y poderlo disociar en bicarbonato y en hidrogenión. Este hidrogenión es el que se recupera aquí, que elimina la hemoglobina y finalmente es, digamos, retirado por la respiración, porque este hidrogenión se va a liberar, nuevamente se vuelve a disociar o a unir a partir del bicarbonato y esto forma CO2 y agua, y esto es lo que al final sale como aire expirado. Por otra parte, este bicarbonato también por parte de lo que es tejidos y por la parte que es riñón, va a tener una situación que, por ejemplo, los tejidos liberan también que hidrogeniones, y para ello entonces se apoya del agua y del CO2 que finalmente se tiene ahí en el sistema para nuevamente formar ácido carbónico, obviamente vía agua y CO2. Y en el caso de lo que es en la parte renal, entendemos que, bueno, el riñón, acuérdense que va a regular esta parte del bicarbonato, y este bicarbonato que viene a partir de los tejidos se incorpora al riñón, nuevamente es reabsorbido y finalmente en esta situación de la reabsorción pues vuelve a disociarlo aquí en bicarbonato e hidrógeno. Forma obviamente el ácido carbónico, pero se vuelve a disociar para incorporarse después a la parte respiratoria. Y por ejemplo aquí este hidrógeno también que viene por ejemplo de los tejidos puede tener una importante también regulación que les platiqué que se daba también ahí a la altura de la nefrona, y que es precisamente la amniogénesis, en donde va a tener una situación importante para poder que excretar hidrogeniones, porque este amoníaco que se está generando va a poder tener esta disociación a ese nivel y poder entonces eliminar el exceso de hidrogeniones. Entonces vean por ahí entonces que el pulmón tiene el intercambio gasoso, el eritrocito es por también transporte a nivel de gases y por participación también de la hemoglobina, y en el riñón obviamente tiene la participación a nivel de la regulación, sobre todo de la reabsorción del bicarbonato con la excreción del hidrogenión. Espero que esta parte pues no se les olvide. Y entonces aquí tenemos básicamente el sistema tampón, en donde está la hemoglobina, y ahorita ya se los expliqué. Simplemente recuerden por favor que esto esta parte de la disociación del CO2 con el agua lo genera vía la anhidrasa carbónica, que es una enzima, para que entonces esto obviamente se pueda generar. Y obviamente también aquí en esta parte, cuando ya hay
la incorporación del hidrogenio con la hemoglobina y que se excreta el bicarbonato, acuérdense que el bicarbonato tiene una carga negativa. Entonces, para hacer este principio de electroneutralidad, algo que hace, les decía que el cloro siempre anda ahí de metiche, y por lo tanto el cloro es el que ingresa para generar este principio de electroneutralidad. Ahora bien, si nos vamos por ejemplo a la cuestión de los huesos, también los huesos tienen una situación importante con respecto a la regulación, y aquí en este caso, por ejemplo, cuando está este exceso de hidrogeniones, por ejemplo una acidosis, recuerden que esto se da en la acidosis, bueno, el hueso trata también de ayudar a este proceso, pero lo que va a hacer es que la consecuencia es que saque calcio. Entonces, por lo tanto, si ustedes ubican aquí, esto no está padre. ¿Qué es lo que va a provocar, chicos, esta salida de calcio? ¿Quién me dice? ¿Qué provocaría esta salida de calcio de los huesos? Descalcificación. ¿Osteoporosis? Ah, bueno. Muy bien, lo dicen bien, una descalcificación o una osteoporosis, ¿verdad? Entonces eso no está padre. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, obviamente también, cuando esto sucede, en este sistema tampón, quien entra también al quite, acuérdense que hay una relación calcio-fósforo. Y entonces también cuando empieza a haber este tipo de disturbios, algo que va a pasar es que también, por ejemplo, los hidrogeniones empiezan a incorporarse a la parte de los tejidos, porque eso es a nivel de los tejidos, incluso también llega a pasar un poquito allá a nivel de los túbulos renales, y entonces, ¿esto que genera? Bueno, mete hidrogenión, pero como compensación, aquí de principio de electroneutralidad, mete fosfatos, entonces genera una hipofosfatemia. Entonces, esto no está padre. Tenemos hipercalemia e hipofosfatemia. Aquí, bueno, tenemos a lo que sería hemoglobina y fosfatos, que era algo que les estaba comentando como parte del amortiguador, pero como les dije, no corrige grandes disturbios. En este caso tenemos otro que serían nuestras proteínas, en este caso la albúmina. Y la albúmina, el detalle es que sí ayuda principalmente a esta situación de regular esta parte, en la disociación también de la molécula de bicarbonato, vía obviamente porque la albúmina es un cotransportador. Y entonces une al hidrogenión a la albúmina y entonces esta ya puede ser ciertamente eliminada. El problema es que miren, es súper lenta. Pero además, esto puede, y se los comento porque llega a pasar mucho en nuestros casos, que si se acuerdan por ahí, hay varias causas de pérdida de albúmina. Entonces, si nosotros, aparte de tener, por ejemplo, la acidosis, tenemos una hipoalbuminemia, es decir, que esta albúmina esté por debajo de mi valor de referencia, pues esto obviamente no se va a generar y obviamente puede ser más grave, ¿vale? A ver, solamente por cuestiones de repaso, ¿me pueden decir alguna causa de hipoalbuminemia? ¿Cuándo se pierde albúmina? Daño hepático. Pero si me ¿Edema? dicen daño hepático, nada más espérenme, porque no alcancé a ver quién participó. ¿Quién participó? Pero Alexis. Alexis, gracias. Si me dices daño hepático, Alexis, el detalle es que puede estar dañado el hígado, pero tiene una gran reserva funcional. Por lo tanto, hagamos una corrección. No es que esté dañado, es que sea insuficiente. Y la insuficiencia es que pueda sintetizar la albúmina. ¿Vale? Ok. ¿Sí queda claro? Correcto. Ahora sí, por ahí oía, ¿quién dijo edema? Porque alcancé a oír así rápido. Yo. Ok, doctora. Andrea, ¿verdad? Sí. Ok, Andrea. Ahora, la cosa es que aquí, si tú tienes un edema o esa sería como la causa de la hipoproteinemia, porque acuérdate que estamos perdiendo la presión oncótica. Entonces, como tal, en el edema no se va a ir la albúmina. ¿Dónde se iría para que te ocasione el edema? Pues lo que ya estuvimos viendo con el tema de orina, ¿no? Pérdidas por la orina. Perfecto. ¿Dónde se pierde entonces? En la orina. ¿Verdad?
pérdida urinaria, y ahí que tendría ya una proteinuria, y generalmente esa proteinuria, cuando es significativa, chicos, sería por hipoalbuminemia, se está perdiendo albúmina. Muy bien, ahora sí ya. Entonces acuérdense, la situación es que pierdo proteína, fracción albúmina, y esta situación de la pérdida de la fracción albúmina es lo que me lleva entonces a tener edema o ascitis, es decir, ahora sí ya se escapa este líquido a terceros espacios. ¿Sí queda claro, Andrea? ¿Y para los demás? Sí, ok. También acuérdense que estaría, por ejemplo, las diarreas. Hay diarreas que van a tener esta situación, y por tener diarrea, esto aumenta el tránsito del movimiento a nivel del intestino, y va a promover o va a favorecer el hecho de que no se puedan absorber las proteínas, ¿vale? Puede ser eso también importante. O hay algunas que les llaman hipersecretoras, pero bueno, eso ya lo veremos, espero, más adelantito. Ok. Ahora bien, vamos a ver. Doctora, ¿un linfoma intestinal también podría generarlo? ¿Un linfoma? Ajá. Sí, claro, porque tienes dos situaciones. Una es que pierdes la absorción porque estás teniendo, en este caso, una proliferación de células que no son del sitio, no son especializadas para absorber, porque tienes ahí tapizado el intestino de linfocitos, por una parte, y por otra también tenemos una inflamación importante. Entonces ahí tenemos un mecanismo tanto de inflamación, y que generalmente tiene que ver con este proceso, y también el hecho de que no se absorban. Ok, gracias, doctora. No, ¿de qué? Ok, entonces les comentaba que ahora vamos a pasar a la cuestión de lo que sería la compensación transcelular. Y aquí en ese sentido, ¿quién entra al quite? Que hace ratito les decía, el potasio. Esto es a nivel, acuérdense, esta es una célula. Ubiquen, por favor, tengan imaginación ahorita, aunque no le quedó muy bonita la célula, pero esta es una célula que estaba feliz. Y entonces, a partir de ahí, esta célula lo que va a tener es que empieza la descompensación ácido-base, y entonces el punto aquí importante es que al tener una situación de acidosis, pues quien va a entrar, que le iba a mover aquí, al momento de que entonces entra esta situación o se instaura esta situación, pues entonces va a provocar la movilización del potasio. Por lo tanto, acuérdense que el potasio en esta presentación, busquen esas barras que les puse en donde les decía cuál era el más importante intracelular como catión y cuál es el anión, tanto intra como extracelular. Si nosotros repasamos esas gráficas, esas relaciones, van a ver que intracelularmente el catión más importante es el potasio. Por lo tanto, está dentro de la célula. Para poder corregir el disturbio, entonces, al tener mucho hidrogenión, mete al hidrogenión, pero se sale el potasio. Entonces, ¿qué provoca en sangre? Hipercalemia. ¿Sí queda claro? Y por eso es que es un mecanismo compensatorio transcelular. ¿Dudas de esto, chicos? Porque luego ahí es donde se me pierden un poquito. ¿No? ¿Queda claro? Vean que es simplemente una cuestión de un equilibrio a nivel de que sale el mismo y entra el otro para poder sustituirlo. Ok. Y esto obviamente, ¿cuándo va a suceder? De una vez grábenselo, tatúenselo en la frente, en el corazón, en la acidosis metabólica. Es muy común que suceda a este nivel. Ahora, si vemos la situación contraria, aquí tendremos que entonces lo que va a suceder es una hipocalemia, en donde lo que necesitamos básicamente es regular. Aquí incluso hay una participación ahí del bicarbonato, pero lo que tenemos es una alcalosis metabólica. Por lo tanto, aquí de hecho el potasio que estaba por ahí se sigue incorporando hacia la célula, y entonces lo que tenemos es una movilización con respecto a la situación del hidrogenión, pero esto ocasiona, les digo, una alcalosis metabólica. Y obviamente, les digo, participación en este caso del aumento del bicarbonato, por eso está aquí en amarillo el bicarbonato. Ok, ahora, a este nivel transcelular también es muy rápido, actúa rapidísimo, porque es incluso a nivel de célula líquido que está en el intersticial. Sin embargo, el único problema es que pues tampoco corrige grandes disturbios, y por eso es que entonces tiene que recurrir todavía el organismo a otro. Y obviamente aquí nuestro siguiente punto sería el respiratorio, y fíjense que se puede llegar a corregir
entre las 12 y las 24 horas, siempre y cuando el disturbio no sea muy grave y además no nos estemos enfrentando a disturbios mixtos, porque aparte pues ese es nuestro problema aquí con este tema, ¿no? Que no siempre a veces hay un solo disturbio, no es único, sino que está mixto. Entonces, vamos a ver que por ahí, esto ya se los expliqué ahorita en la otra transparencia, pero recuerden, esto se va a dar a nivel de ¿dónde? De la parte de lo que es el epitelio a nivel pulmonar, del endotelio, en el alveolo, básicamente, y en el capilar. Esto es donde va a suceder todo esto, ¿no? Y entonces vamos a tener obviamente la incorporación a nivel de lo que sería en el capilar del oxígeno y de lo que se exhala, que en este caso sería el CO2. Entonces se inhala oxígeno, se exhala CO2. Esa es la parte respiratoria, pero a nivel de lo que es el eritrocito, recuerden que entonces en la disociación del ácido carbónico se generará agua y CO2, que ese es el expulsado. Por el otro lado, este oxígeno se une a la molécula de hemoglobina, se pega, aquí entonces libera el hidrogenión y nuevamente este hidrogenión se va a sumar al ácido carbónico para entonces poder hacer la disociación de liberar agua y CO2. Y eso ya va, el bicarbonato se va a la parte del renal y lo otro pues se vuelve a incorporar a la parte respiratoria. Y entonces el respiratorio igual es muy rápido y de alguna manera vean 12-24 horas es un día prácticamente, pero tampoco corrige grandes disturbios. Entonces cuando tenemos ya una descompensación importante, pues ahí necesitamos recurrir al riñón. Ahora bien, esto que les acabo de platicar, ¿cómo se evalúa? Pues se tiene que evaluar, se tiene que realizar una gasometría. Y los puntos más importantes que tiene que tener mi gasometría es la presión del CO2, la presión de oxígeno, que en este caso hablamos a nivel gaseoso, y obviamente que traiga el pH, y que el pH obviamente sea pH en sangre, porque muchos se quedan ahí con la idea y están viendo el pH en orina y ese no me funciona, ese no sirve, tiene que ser pH en sangre. Ahora, por ahí viene siempre una discusión con respecto a la toma de la muestra, en donde lo que básicamente debe de tomarse de un vaso sanguíneo, y aquí la duda es, bueno, ¿y de dónde lo tomo? ¿De la sangre arterial o de la sangre venosa para este estudio? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué saben? A ver, participen un poquito ya. Ya hablé mucho yo, no. 8 pausas. ¿Cómo ven? ¿De dónde la tomo? ¿Ustedes qué saben? De la venosa. Ok, de la venosa. ¿Alguien más que tenga algún De otro? la arterial, ¿no? De la arterial. La arterial. Es arterial. Claro, aquí fíjense que en ese sentido va a variar, obviamente de una a otra varía. Sin embargo, aquí manejan que en este sentido la medición, cuando lo que queremos básicamente es como irnos a esta fracción que es la presión de oxígeno, ahí es donde tendría relevancia el tomar la arterial. Sin embargo, ustedes van a ver que los resultados, la mayoría de estas gasometrías vienen con el valor de la presión total o la presión parcial de CO2, y obviamente viene pues el pH, el bicarbonato. Entonces aquí es donde tenemos que tener nosotros el criterio para que si lo que yo quiero evaluar básicamente es la presión de CO2, entonces tendrá que ser sangre arterial. Pero si lo que quiero yo evaluar, y fíjense que hace ratito les hablé de cómo se mueve en esta hipercapnia o hipocapnia, que es el valor que se mueve para la presión de CO2, pues no tengo problema y podrá ser venosa. ¿Sí queda claro, chicos? Primer punto. Ahora, en ese sentido, como lo que estamos tomando es gases, aquí también es sumamente importante que mi muestra no venga con aire, que no tenga contacto de preferencia con el aire atmosférico. Entonces, súper recomendable el utilizar el sistema Vacutainer. Eso sería lo ideal para que puedan ustedes tomar una buena muestra, y que en este caso les digo el poder hacerlo de mejor manera. En este caso también manejan, por ejemplo, que debe de ser lo más inmediato posible. Hay referencias que manejan que bueno, no sea por ahí más de 3-4 horas, que tengan una buena dosificación con respecto al tubo, y en ese sentido también puede ser utilizado el tubo de EDTA, en algún momento lo llegan a utilizar.
y que también cuando ustedes vayan a hacer esto también pueden utilizar el tubo, el azul, si no me equivoco, y también tienen que congelar la muestra. Eso es algo que muchas veces se maneja, que debe de estar como mantenerla en un proceso no de refrigeración, sino helada, es decir, a una temperatura de 4 grados centígrados. Y entonces es importante que ustedes cuando vayan a tomar estas muestras tengan ahí una hielera con hielos para poder entonces meter la muestra. Y ya después, bueno, se hace todo un proceso en donde se trabaja a ciertos grados y entonces eso ya al laboratorio le toca ir haciendo esta adecuación con respecto a la prueba. También en ese sentido, lo que se utiliza mucho pues es el ion selectivo, que era lo que yo les había comentado, ¿no? Y por ahí, bueno, ya no me quisiera meter más al rollo de las concentraciones y todo, porque si no, no vamos a terminar. Pero les quiero recomendar ampliamente que lean en el libro que les subí, porque les digo, eso no lo alcanzo ahorita yo a repasar. En el libro que yo subí, que es el de Patología Clínica, cuarta edición, si alguien tiene la quinta edición en inglés, pues está perfectamente bien, que sería del Duncan, de Duncan and Frances. Se pueden apoyar de esto que estamos hablando el día de hoy, y es el capítulo número 5, que es el que corresponde a agua, electrolito y equilibrio ácido-base, y que también es un complemento precisamente al tema, ¿no? Entonces espero no lo echen a saco roto y que lo puedan evaluar. Incluso esta parte de lo que les estoy diciendo de la toma de la muestra viene en la página 170, y lo que corresponde a todas las características de la presión del CO2, de cómo está la muestra, de cuánto tiene, de cómo se puede ajustar o calcular para esta situación del oxígeno y del CO2 disuelto, viene en la página 171, ¿vale? Para que pues ahora sí que lo puedan ustedes revisar y vean, por ejemplo, cómo se hace incluso el cálculo. Entonces miren, aquí viene por ejemplo esta parte, lo que les decía es heparina de litio, ya me está equivocando, es heparina de litio, lo que se utiliza, ese es el más recomendable. En este caso la situación es que ustedes deben de tomar la muestra, les digo, de la manera más precisa, no hacer demasiada presión, y en este sentido manejan que no hacer más de 20 segundos esta situación del torniquete, que esté de preferencia alejado del sitio de la punción, cuando menos 10 centímetros, sí, lo que les decía, de 2 a 3 horas no más para la evaluación de la muestra. Ahí por favor corríjanle, porque que no tenga burbujas, que era lo que les decía, pues estaba ahí la jeringa, y obviamente súper tener adecuado la dosificación con respecto a la heparina, porque si no pues les va a afectar el resultado. Entonces, por lo tanto, ya una vez, ahora sí, pasando al último mecanismo, es la compensación metabólica renal. ¿Y por qué la puse al final? Porque aquí nuestro analito estrella va a ser el bicarbonato. Entonces, por eso obviamente la separé de lo que era la gasometría. Entonces, bueno, nosotros sabemos... Ay, permítanme tantito, porque se me va... Aguántenme tantito, es que se me va a apagar la computadora porque no la he conectado. Listo chicos, es que si no se me iba a apagar la computadora porque no la había conectado a la corriente. Ok, entonces les decía que ya para la parte renal, pues nosotros vamos a tener obviamente que ubicar, este es nuestra célula del túbulo renal, tenemos aquí la parte del espacio glomerular, y entonces ustedes ubiquen esta situación en donde se va a empezar a dar esta situación, y vamos a tener obviamente que
el intercambio a nivel de lo que es el bicarbonato, que se une a un hidrogeno como ácido carbónico. Esto se disocia y entonces ingresa como agua y CO2, que finalmente se va a ir hacia el plasma para incorporarse, obviamente, a partir de la anhidrasa carbónica, para incorporarse al respiratorio, y que aquí obviamente el intercambio para el ajuste será el sodio. Y la otra situación es que en esta situación, para que entonces ceda el hidrogenión para comenzar esta incorporación a partir de lo que sería el bicarbonato, pues entonces va a haber este cambio a nivel de la bomba de sodio. Entonces el sodio va a ingresar y el hidrogenio va a salir. Tenemos aquí, por ejemplo, este esquema, me gusta un poquito más, en donde ustedes pueden ubicar que está el túbulo proximal, la parte del lumen del túbulo, y el túbulo colector. Y entonces vean que en ese sentido tenemos igual participación de la anhidrasa carbónica vía lo que sería nuestra disociación a nivel del túbulo proximal. Vean que entonces por ajuste incorpora potasio a este nivel, ahí es donde recupera el potasio y libera sodio, pero también a este nivel va a tener la compensación con la excreción la recuperación a partir del bicarbonato. ¿Sí? Aquí está sangre, aquí sería la parte donde estaría el vaso sanguíneo, y aquí está el lumen. A nivel entonces del túbulo, a partir del lumen, vean que se excretan hidrogeniones, se filtra el bicarbonato, y a partir de ahí vuelve a formar la disociación del ácido carbónico para manejarlo como agua y CO2, y esta parte del CO2 va hacia respiratorio. Y en la parte del túbulo colector igual, aquí tenemos nuevamente que la anhidrasa carbónica, vía la unión de lo que es el agua y el hidrogenión con su disociación, va a formar nuevamente más bicarbonato, en donde aquí el bicarbonato va a poder ser recuperado, pero el cloro es el que va a entrar como parte de la regulación, y obviamente aquí este potasio que se había de alguna manera también movilizado, también nuevamente se vuelve a recuperar este potasio y tenemos la salida de bicarbonato. Y estos dos eventos se manejan en forma simultánea y equilibrada para manejar esta situación con respecto al equilibrio y a esta parte de la retención del bicarbonato, porque esto les digo, en esta parte ubiquen que está el vaso sanguíneo, está la sangre, entonces se recupera, se retiene el bicarbonato. También por ahí, esta es la que yo les había pasado, que era la de la aminogénesis renal, en donde se genera el amonio y se elimina el hidrogenio. Y esto obviamente también sucede a este nivel. Entonces vean cómo a nivel del túbulo proximal, esto está a nivel del túbulo proximal, se hace esta situación a partir de la glutamina y de la alfa-ketoglutarato para poder generar esta situación de incorporar este hidrogenio y que al final se pueda liberar este amoníaco a nivel del amonio, y que entonces pueda ser filtrado y excretado en la orina como cloruro de amonio. Pero esta es la parte más importante en donde se da esta aminogénesis para poder regular el pH. También tenemos en este caso que la compensación, sí tarda un poquito más, es decir, no va a actuar de manera inmediata, y esta compensación puede ser tan tardada que incluso puede ser hasta de 30 días, es decir, empieza a actuar entre las 12 y las 24 horas, pero su término para ya ajustar este pH puede ser hasta los 30 días. Por ahí manejan que si el disturbio no es muy marcado, no es muy grave, a lo mejor la compensación se pueda dar a los 2-5 días. Es cuando ya empezamos nosotros a ver que si actúa, se pone, digamos que en ¿cómo se llama?, en funcionamiento entre las primeras 12-24 horas, a las 2-5 días ya está generando una compensación, y que les digo, si el disturbio no es muy grave puede estar ya a los 5 días, pero si no, bueno, está arrancando aquí entre los 2-5 días y la compensación final se dé hasta los 30 días. Yo aquí les puse esta nota para que no se les olvide que Aníbal también, porque se habla mucho y lo voy a tratar de poner en mi tablita que les voy a hacer, de las intercaladas tipo B, pero bueno, también recordar que las intercaladas tipo A disminuyen a ese nivel la eliminación
a nivel de los hidrogeniones, conservando el cloro, que era lo que se decía, entre el cloro para poder mantener la electroneutralidad. Ajá. Y bueno, si lo vemos a nivel como más concreto, más compacto y además viendo como una pues una fórmula, aquí estaría la situación de cuáles son los amortiguadores que acabamos de repasar. Está el amortiguador del bicarbonato, vean cómo entonces del CO2 y el agua, cómo se disocia para poderse disociar en hidrogenión y bicarbonato. Tenemos el sistema de la hemoglobina, en donde simplemente este hidrogenión se incorpora a la hemoglobina. El sistema amortiguador de las proteínas plasmáticas, que ya se las expliqué, en donde la proteína básicamente se une al hidrogenión para poder irlos desalojando. Tenemos en este caso el amortiguador del fosfato, que también se los enseñé, de hecho es un mecanismo extracelular, acuérdense, y que también está junto con el calcio, que venía ahí el huesito y la parte de las células. Entonces tenemos ahí ese amortiguador importante. Tenemos el sistema amortiguador de amonio por vía de la aminogénesis, que la da el riñón, y tenemos el sistema también que es, en este caso, es extracelular, a nivel de lo que es tisular, que sería el potasio, con el intercambio del potasio por el hidrógeno. ¿Vale? Entonces ubiquen por favor los sistemas amortiguadores y que tenemos que ver si en su momento pues están funcionando. No sé si de esto tengan alguna duda. ¿No? No, doctora. Perfecto. Entonces, bueno, ya vimos por ahí entonces esta parte de que como tal vamos a sacar el pH a partir de esta relación importante que es del bicarbonato y el ácido carbónico, pero que bueno, finalmente es complicado medir ácido carbónico en laboratorio. Entonces muchas veces nos vamos a apoyar de lo que sería el CO2, esa sería la fracción que nos va a ayudar, y por eso les decía hace ratito que bueno, lo que se toma es sangre venosa y que eso sí viene dentro de los paneles de laboratorio. Y entonces para ello les vuelvo a repetir esta parte de la relación, porque aquí pueden ustedes ubicar, vean la tabla, y que entonces cómo vamos a ver la cuestión del distribuo como si fuera una balanza. Y entonces si nosotros hablamos de la acidosis, en este caso metabólica, vean que la relación que habíamos platicado para que se diera el equilibrio es 1:20, ¿están de acuerdo? Entonces ahora díganme si esta relación 1:20 se está alterando en la acidosis metabólica. El componente es metabólico, por lo tanto que tiene que variar es el bicarbonato. ¿Y qué es lo que le va a pasar? Vean que va a la relación 1:10 para que lo vean a nivel numérico, gráfico. ¿Qué le está pasando a la parte metabólica, al bicarbonato? ¿Está qué? Disminuido. Exacto, disminuido. ¿Por qué les digo que hagan este ejercicio? Porque ustedes lo que van a ver es un número. Van a comparar sus valores de referencia y van a ver que entonces el bicarbonato está por debajo del valor de referencia. ¿Sí queda claro, chicos? Porque vean, esta es la relación. Ahora, si nos vamos a la alcalosis metabólica, ¿qué le está sucediendo al bicarbonato? La relación Aumentado. 30. Ah, pues entonces se va para arriba. Perfecto, muy bien. Entonces ya pueden entonces ahora sí tener ubicado cómo se van a ver se van a mover los valores a nivel de mis resultados de laboratorio. ¿Qué es lo que quiero que ustedes aprendan a ubicar? Ahora bien, si en este caso la situación es respiratoria, ¿quién se va a mover? Ah, pues se va a mover el ácido carbónico, pero en realidad no me va a dar el resultado de un ácido carbónico. Lo que va a decir mi resultado es la presión de CO2. Y entonces, ¿cómo estará esa presión de CO2? Vean que la relación era 1:20 y aquí se va a 2:20. ¿Cómo está esa presión de CO2? Aumentada. Aumentada, muy bien. Y en el caso de la situación de la alcalosis, en donde lo que voy yo a tener es una baja de la presión de CO2, pues entonces ya tendré por eso esta relación en donde tengo bajo la presión de CO2 y el bicarbonato no se mueve. Entonces queda un poquito más claro cómo es que voy a ir a revisar los resultados del laboratorio y buscar el valor. Obviamente lo vamos a ver a un valor de referencia. ¿Sale? ¿Sí?
¿Vamos bien? Sí, doctora. Ok. Bueno. Entonces, fíjense, aquí lo que hice, ay, y creo que no le quité los... Bueno, perdón, es que ya lo había marcado y creo que en algún momento lo copié y no le borré. Que no creo que los deje, que me deje borrarlos. No, ya no me deja borrarlos. Bueno, entonces, bueno, eso ya se quedó ahí marcado, luego lo trato de quitar. Entonces, fíjense que en algún momento nosotros vamos a tener entonces que entrarle a esto. Bueno, ya tengo ahora mis 4 disturbios, ahora, ¿dónde se acomodan? Pues dependiendo obviamente si estamos teniendo retención o pérdida de bicarbonato o tenemos situaciones de concentración o pérdida de CO2, ahí lo voy a ubicar. Entonces fíjense que en este sentido vamos a clasificar entonces que las acidosis metabólicas, ¿sí? Y acuérdense que aquí tengo una pérdida de bicarbonato, las vamos a encontrar o las vamos a comparar contra otro dato que a lo mejor lo vamos a ver mañana, espero que llegue ahorita ahí, sería con respecto al anion gap. El anion gap es básicamente una medición, no es como tal una prueba, un cálculo, y este cálculo se va a hacer a partir de los aniones no medidos. Entonces, cuando yo comparo que tengo una metabólica y mi anion gap está normal, puedo atribuir a que la causa es diarrea, bicarbonaturia, hiperadrenocorticismo o que tengo incluso problemas con la anhidrasa carbónica, que acuérdense que es la que nos ayuda a convertir. Y aquí lo que estoy básicamente teniendo es que la situación es por pérdida del bicarbonato, es decir, aquí no influye lo que serían los ácidos, diferente a que si yo tengo una situación de resto aniónico aumentado, es decir, el anion gap está elevado, pero tengo acidosis metabólica, entonces la causa no será como tal la pérdida del bicarbonato, solamente puede estar inmiscuida, pero aquí podríamos también básicamente más bien atribuir que esta acidosis metabólica se está dando por otros ácidos, por aumento de los ácidos, y entonces tendría una acidosis láctica, una cetoacidosis, que al final también esto va a provocar a nivel metabólico el aumento de los ácidos, la cetosis como tal, que se puede dar en ejercicio desmedido o inanición, los ácidos urémicos, que hace ratito se los comenté, que estos ácidos urémicos, esta uremia, se puede dar obviamente ya en las fases finales de la insuficiencia renal aguda, pero vean que aquí también se está generando. Cuando tengo, por ejemplo, intoxicación con salicilatos, con etilenglicol, y cuando tengo obviamente este incremento como tal de los ácidos orgánicos, y a veces son ácidos orgánicos que no se pueden medir, pero básicamente vean que aquí la situación, esa es la causa. Entonces yo espero que esto lo repasen y que no olviden que nos vamos a tener que ir a revisar al famoso anion gap. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dicen ácidos no volátiles, para que por ahí queden, porque hace ratito les dije, les voy a mencionar más, aquí ya vienen en la presentación, y por lo tanto en este sentido no pueden eliminarse por los pulmones. Básicamente estos, por ejemplo, se quedan o se asocian a lo que serían por el bicarbonato y se excretan por riñón. Entonces por eso es que de alguna manera, si tenemos problema renal, estos a lo mejor no se pueden excretar y agravan la acidosis, y además pierde bicarbonatos por vía renal. Entonces tenemos al ácido clorhídrico, al sulfídico, al fosfórico, al ácido láctico, a los ácidos urémicos, a los ácidos oxálicos y a los cuerpos cetónicos. Entonces esto por favor repásenlo muy bien para que tengan en cuenta qué tipo de ácido se está generando. Es común que en ciertas patologías tengamos el aumento del ácido láctico, que tengas aumento del cuerpo cetónico, que tengamos, por ejemplo, estos ácidos urémicos. Ahora, si ubicamos, aquí sería básicamente en la parte de la insuficiencia renal aguda crónica, en el fallo cuando ya hay uremia. Pero por ahí se acuerdan cuando puede estar, por ejemplo, elevado el ácido láctico. ¿En qué trastornos veríamos aumento del ácido láctico? Para que no quede ahí volando. ¿Cuándo voy a tener aumento del ácido láctico? ¿En ejercicios extremos? Claro, cuando yo tengo, no hasta dicen, ay, estoy todo embarado porque hice mucho ejercicio, me excedí.
Entonces aquí vamos a tener una situación a nivel de lo que sería la parte muscular, pero no solamente cuando tengo mucho ejercicio, sino cuando tengo daño, en este caso, a músculo, a tejidos. ¿Sí queda claro, chicos? Entonces por ahí yo les preguntaría, si ustedes ven en su historia clínica un perro o un gatito que les está denotando más el perro, que está con vómito intenso, con vómito profuso, ¿ustedes creen que tenga aumento de ácido láctico? Sí podría ser porque está haciendo esfuerzo al estar vomitando. Claro, claro. ¿Y qué pasa si yo les digo que el paciente tiene convulsiones? También. También, ¿verdad? Obviamente los estoy llevando al hecho de que piensen en la signología y lo que me está diciendo, claro. Entonces por ello tengo que ir a buscar a lo mejor otro tipo de signología o de causas que a lo mejor me estén generando esta alteración y que no necesariamente yo me vaya luego a pensar en que el problema se está generando por la pérdida de bicarbonato. Acuérdense, también hay acumulación de ácidos no volátiles. Por ejemplo, el ácido oxálico no es tan común, pero por ejemplo se puede dar en intoxicaciones por etilenglicol, porque este es al final el que se produce, es un ácido oxálico. Y en el caso de los cuerpos cetónicos, acuérdense que sí, puede darse en inanición, en dietas muy restrictivas por catabolismo de las grasas, y esto obviamente sucede muchísimo en descompensación cuando tenemos animales diabéticos, ¿vale? Entonces por ahí, bueno, espero no se les olvide, y básicamente el detalle aquí es que estos tampones que les decía que son el tamponado por el bicarbonato y expresado por el riñón, se reaccionan hacia un ácido, en este caso o base respectivamente, pero es fuerte y tiene que ser reemplazado por otro débil. Entonces esto es lo que no está padre, porque entonces no tenemos como tal la compensación. Y entonces las causas más comunes, como les digo, sería el ácido láctico, el consumo de intoxicación por etilenglicol, aunque aquí voy a hacer una pausa. Resulta que esto ya realmente no es tan común. De hecho tendríamos que hacer un cambio y básicamente sería al compuesto del glicerato, de lo que componen todos los productos de belleza. Ustedes van y vean las etiquetas, incluso de algunos champús, de los maquillajes, de los bilé, que van a tener como componente este glicol, y entonces esto es lo que sí ahora se vuelve más común, que el etilenglicol, que estaba compuesto para lo que serían el anticongelante de los carros, y es muy atractivo. Si han visto los anticongelantes, tiene un color verde amarilloso fluorescente, es muy atractivo visualmente, pero además sabe dulce. Entonces cuando atienden a estos gatitos, estos perritos que están en la calle o que de alguna manera es común que pase esto, por ejemplo en pacientes que sus dueños son obviamente mecánicos o que se dedican a algunas reparaciones de refrigeradores, porque es fácil que dejen por ahí las botellas o que haya derrames, y los pacientes obviamente que echan agua, pero quedan residuos, y al consumo constante pues genera la intoxicación. Pero ahora es muchísimo más común el encontrar esta parte de intoxicación, porque los dueños son muy distraídos y dejan por ahí regado todo, sobre todo las bolsas, y los gatos y los perros son bien curiosos, y entonces ¿qué hacen? Van y lo que hacen es tener el consumo de estos productos que también les saben dulce, aunque algunos traen ciertos perfumes, pero pues eso se lo brincan, y entonces esto pues genere el problema de intoxicación. Los ácidos urémicos ya hablamos ahorita de ellos, y también les platiqué hace ratito de lo que sería la situación del cuerpo cetónico. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. No, doctora. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Y entonces dentro de estos disturbios estos disturbios ácidos bases metabólicos, que acuérdense que está aquí predispuesto el riñón, pues vamos a tener entonces que tenemos una acidosis metabólica, en donde los decía, ¿qué es lo que vamos a tener común? Pues la pérdida del bicarbonato, pero la acumulación de ácidos. ¿Qué ácido se nos va a acumular aquí?
Si el paciente tiene vómitos, puede estar implícito el ácido láctico. Si tiene diarrea, puede también estar implícito el ácido láctico. Pero no olvidar que tenemos los famosos ácidos urémicos. Ese va a ser el más importante. ¿Sí queda claro, chicos? Esto van a sacar 10, por favor, en el examen, cuando se los pregunte. Dicen, bueno, tampoco nos llevamos tan pesado, ¿verdad? Nada, no es cierto, es broma. Y entonces obviamente esto que va a generar como tal, pues un pH ácido, y entonces tendremos el disturbio, será acidosis metabólica. Tendrán que ver los resultados del laboratorio, y en el sangre que tendremos, pues una acidemia, y tendremos que ir al pH para confirmarlo, pH de sangre. Entonces, pero esto no esté tan difícil. Y bueno, perdón, pero en algún momento creo que guardé la presentación y no le borré esto, lo voy a tener que volver a generar. Y aquí básicamente lo que tienen en esta transparencia es algo que ahorita ya les expliqué, en el sentido de cómo es que se va a hacer la compensación a nivel del trastorno metabólico, y en donde quien va a entrar al quite va a ser el respiratorio. ¿Y por qué es importante ahora tomar esto? Porque al final ustedes van a tener que reportar que si el respiratorio está haciendo esta compensación, por un lado tendremos, digamos, el opuesto. Y fíjense muy bien, tenemos que en la situación de la acidosis lo que estoy perdiendo es bicarbonato. Perfecto, hasta ahí ya entendí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el respiratorio para poder compensar una acidosis? Tiene que alcalinizar, ¿están de acuerdo? Y entonces, para alcalinizar, ¿qué tiene que hacer? Retener o, en este caso, expulsar CO2. A ver si es que le entendieron hace ratito a lo que les expliqué. Y de hecho aquí lo tienen. Acuérdense que es parecido a esta parte, sería parecido al ácido carbónico. Y como es un ácido como tal, ¿sería bueno el retenerlo? No, lo va a expulsar. Exacto, para que se acuerde, lo va a expulsar. Por lo tanto, entonces lo que va a hacer para expulsarlo es respirar más o menos. Respirar más. Entonces, ¿cómo haría el paciente? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién se avienta para participación? ¿Cómo haría el paciente? Pues va a estar hiperventilando. Hiperventile, doctora. Lo que quiero es que sus compañeros la vean y la escuchen. Es más, abra la cámara, hiperventile. ¿No se anima? Dice que tienen pánico escénico ustedes. Y pues estamos en presencial, ahora sí que en presencial no se pueden escapar, porque ahí los paso al frente, pero aquí no puedo. Entonces, ¿cómo haría el paciente? Háganlo. ¿Cómo haría? Bueno, no abran la cámara, pero háganle. ¿Se estaría como jadeando? Por eso, pero Javier, ¿cómo le haría? Sería algo como... ¿así? Exacto, haría algo así como... ¿Y por qué les digo que lo hagan? Esto es una situación mnemotécnica para que de alguna manera se acuerden. Entonces, si ustedes hacen esto cuando están estudiando, les aseguro que ya no se les va a olvidar. Lo que tendríamos es que tengo que expulsar el CO2, por lo tanto tienen que sacarlo, la respiración jadea. Y con eso obviamente aumenta la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿qué harían los tejidos? Porque acuérdense que entran todos al mismo tiempo, ¿eh? Esto no es como separado. Los tejidos lo que harían sería obviamente jalar el hidrógeno que está ahí porque está acidificando y sacar obviamente sodio y potasio, que ya lo vieron en las otras transparencias. Y lo que haría a nivel renal es retener el bicarbonato. Pero acuérdense, es el último que entra al quite, y si el trastorno es metabólico y está afectado el riñón, pues dependiendo de qué tan grave esté el asunto, podrá o no retener el bicarbonato. Y por ello es que entonces a esta situación, que sabemos que lo común es que sea por trastorno, por enfermedad renal, es que se utilice el sustituir o el darle al paciente el bicarbonato. Y ahí nomás hay que tener cuidado con la frecuencia, la dosis, cómo lo vamos a ir administrando, ya sea por vía endovenosa y etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para no irnos obviamente a un desequilibrio, ¿vale? ¿Sí quedó claro entonces cómo se va a dar en la acidosis la parte respiratoria?
Sí. ¿Verdad? Bueno, no era para hacerlos, ¿cómo se llama? El exponerlos, sino era para que realmente les digo lo hagan y que entonces con esto tengan un apoyo y que no se les olvide. Ahora, si nos vamos al otro trastorno a nivel metabólico, que sería la alcalosis, aquí al revés, lo que estamos teniendo es que se está incrementando el bicarbonato. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es que acidificar el medio y entonces lo que necesitamos es retener ese CO2. Y ahora, ¿cómo sería la respiración? ¿Quién trata de hacer una respiración bajita, no muy profunda, pero incluso tiene que ser pausada? Acá estábamos en el... ¿Cuál sería ahora la contraria? No tiene que ser tan continua ni tan superficial, sería un poquito más profunda y más espaciada. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién se anima? Ay, inténtenlo, no va a pasar nada. Además está su fotografía, ni siquiera les vamos a ver la cara. A ver, Brian, yo le voy a decir Blanco Pérez Brian. ¿Cómo sería? ¿Puedes repetir la pregunta? Es que se me trabó. ¿Que cómo sería la respiración en este caso para compensar la alcalosis, doctor? Pues podría ser como, bueno, ¿la imito? Ajá, sí, quiero que lo hagan exactamente. ¿Cómo sería? Sería como... ¿Algo así? Algo así, pero fíjate, lo haces muy fuerte, sería muy suavecito. A ver si me sale. Sería algo así más o menos, sería como un... ¿Sí la escucharon? Sí. Sí. Es como cuando están durmiendo, ¿no? Exacto, les iba a decir, bueno, como cuando están ustedes roncando, no es que como tienen el micrófono cerrado no se escucha, pero es un ronquido muy suavecito, muy sutil y pausado. Entonces espero que cuando estén estudiando se acuerden de esta parte, para que entonces vean cómo va la parte de la compensación a nivel respiratorio. Ok, ahora, exactamente al contrario, ¿cómo van a responder los tejidos, las células? Bueno, aquí lo que van a hacer es sacar hidrogeniones y meter sodio y potasio. Por lo tanto, aquí es donde tienen entonces que en la respuesta a los trastornos, ya sea ácido metabólicos o a la acidosis en este caso el trastorno metabólico por alcalosis metabólica, ¿cómo es que entonces el potasio se mueve? Como una compensación a nivel celular, a nivel del tejido. Ahora, ¿qué sucede? El renal lo que va a generar es, ahora necesito alcalinizar, por lo tanto va a tratar de movilizar su bicarbonato, obviamente incorporando hidrogenión, incorporando cloro y sacando sodio. Y esto que está aquí, espero no se les olvide, porque es una movilización que se requiere para el equilibrio y en este caso la electroneutralidad. ¿Vale? ¿Alguna duda con esta parte? No. Bueno, espero la repasen porque esa es la parte que ahora les voy a preguntar. Y fíjense, esto ya ustedes ahora ya asociaron la respiración y cómo se escucha y cómo va a ser el paciente, pero ahora lo tenemos que traducir en un número. Por lo tanto, espero no se les olvide que aquí vamos a tener un resultado y en este caso, perdón, déjenme regresarme aquí. Y en este caso aquí lo importante es que yo les voy a preguntar, oigan, ¿cómo está el valor del CO2, chicos? ¿Está normal? ¿Está por arriba? ¿O está por debajo? Porque si yo lo que estoy teniendo es una acidosis, para que compense, ¿cómo debe de estar entonces este valor? ¿Normal, alto o bajo? Pensar que tiene que estar bajo, ¿no? O sea, tendría que estar bajito el CO2 para que ya estuviera entonces ayudando a compensar la acidosis. ¿Sí entendí bien? Porque varios contestaron. Ajá. Y claro, porque acuérdense que si está alto, estaría agravando la acidosis, porque véanlo como un ácido. Por eso les digo, ¿de dónde viene? Del ácido carbónico, para que a lo mejor se acuerden. Digo, yo sé que eso no es la forma, pero es para que se acuerden. Y entonces tendría que estar bajo. Entonces yo aquí entro a una situación de duda, de siempre les voy a preguntar, a ver,
¿Y cómo está este trastorno? Este desequilibrio está no compensado, está parcialmente compensado o está compensado. Y ahí es donde empiezan a sufrir, porque se les olvida que lo que tienen que ir a revisar es no el bicarbonato, sino el CO2. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo tengo parcialmente compensado, pues entonces va a estar a lo mejor poquito bajo. Cuando ya está compensado, está más bajo. Y cuando no está compensado, pues está normal o alto. Y ese es el gran parteaguas con respecto al resultado. ¿Sí queda claro lo que les acabo de decir, muchachos? ¿Sí me expliqué? Obviamente vamos a ver con los casos clínicos para que ya lo vean en número, porque obviamente aquí dicen, pues sí, aquí se ve muy bonito, están muy bonitos sus cuadritos, doctor, y sus resbaladillas. Bueno, que en este caso la idea era como manejar una balanza, pero pues ya otra cosa es cuando lo vemos en el número, y ese es el punto, que ahora recuerden esta parte. Espero no se les olvide esta parte de la transparencia y que practiquen la respiración, de cómo van a respirar los pacientes, eso les va a ayudar. Ahora bien, si nosotros vamos entonces a los mecanismos, esto ya se los expliqué, sin embargo con esto es reafirmarlo. Primero, el mecanismo de compensación son los tampones y los transcelulares. Además es pregunta de examen, ya les dije que les voy a preguntar. Segundo mecanismo es el transcelular. Y el tercer mecanismo es el respiratorio. Y al final entrará el riñón. Ahora bien, en este sentido vean que cuando yo entro en esta compensación respiratoria, que es lo que les acabo de mencionar, tendremos que ir a ver cómo está el CO2. Y entonces resulta que en esta compensación, si el cuadro que estamos hablando es alcalosis metabólica, acuérdense aquí que esto será por una situación, una participación renal. Y en la acidosis metabólica nuevamente tengo una, vamos a ponerlo aquí, una participación a nivel renal. ¿Qué sucede entonces como contraparte de la compensación a este nivel con lo que sería la parte respiratoria? Pues su contrario efectivamente va a ser que si yo tengo una alcalosis metabólica, en respuesta a la respiración entrará en una acidosis respiratoria. Dicen, ah caray, pues sí, porque lo que yo necesito es que se acidifique el medio. ¿Y eso cómo lo voy a lograr? Hipoventilando. Acuérdense cómo hipoventila. Como bajo la respiración, ¿qué le va a pasar a la presión de CO2? Pues se va a aumentar. Aquí no le hagan caso al taché porque no lo puedo quitar. En algún momento le di aceptar a los garabatos y no los borro. Pero aquí sí queda claro que entonces se va a aumentar la presión de CO2 por una hipoventilación, respira menos el paciente, más pausado, y esto ocasiona una acidosis respiratoria. Y esta acidosis respiratoria es la compensación a una alcalosis metabólica. ¿Todos vamos bien? ¿Todos me van siguiendo? ¿Alguien que diga, no, a ver, ya me perdí? ¿No? ¿Todos? Ok. Bueno, ahora, ¿qué sucede con respecto a la otra parte, al otro disturbio, al otro trastorno? Bueno, si tenemos una situación de una acidosis metabólica, lo que tiene que pasar entonces en el respiratorio es que genere una alcalosis respiratoria. Entonces, por lo tanto, va a hiperventilar para mover el CO2, lo quiero sacar del sistema. ¿Para qué? Para que esto permita, en este caso, retener el CO2, para que entonces esto genere la situación de una alcalosis. Por lo tanto, el paciente va a hiperventilar para poder mover esta situación y entonces bajar la presión de CO2, ¿sale? Y este sería el efecto exactamente contrario con respecto a movilizar la acidosis metabólica. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es mover el CO2 para que baje y entonces con esto se genere una alcalosis respiratoria. Les digo, es exactamente el contrario. Acá estamos hablando de alcalosis metabólica y acá estamos hablando de una acidosis metabólica. Quien compensa es el respiratorio. Aquí tienen cómo cambia la frecuencia respiratoria y la consecuencia a nivel del valor. Y entonces, por favor, no pierdan aquí abajito cómo se está dando o cómo se le denomina al aumento de la presión de SO2, porque es lo que vamos a estar repitiendo: hipercapnia, hipocapnia, hipercapnia, hipocapnia, para que lo ubiquen, porque hoy no me va a dar tiempo,
pero el jueves vamos a ver ya los casos clínicos, y necesito que esto lo traigan pero súper ya manejado para que no se pierdan al momento de ver los casos clínicos. Y aquí tenemos esta situación. Entonces, por compensación de la acidosis metabólica, pues va a entrar el respiratorio con una alcalosis respiratoria. Bueno, aquí por favor esta parte me ayudan, ahí ya tienen parte de lo que les acabo de explicar. Sin embargo, aquí importante dentro de esta situación a nivel intracelular es que no se olviden que hay una bomba, que hay un suministro con respecto a la bomba a nivel luminal, que es la bomba de sodio y potasio, y obviamente también está ahí regulando finalmente o de forma activa el cloro y el hidrógeno. Vean que incluso en varias de las transparencias yo les manejé ahí que se mueve el hidrógeno y ingresa el cloro, para que tengan esta parte. Y esto obviamente también a nivel de esta bomba genera una energía, y esto se da a nivel vasolateral para que se genere una bomba de cloro por intercambio del bicarbonato, y esto obviamente aumentar a nivel del plasma y ayudar a amortiguar la acidosis, y sobre todo la acidosis por ácido clorhídrico. En este caso ese es importante, por cloruros. Ahora bien, tenemos que tener también en cuenta que estas compensaciones, cuando se da este desajuste, pues nunca hacen como una corrección completa a nivel respiratorio, que hace rato se los comenté. Quien va a llegar a darle así como el punto final y ya el cuadrar todo va a ser a nivel metabólico del riñón, y por lo tanto entonces por eso es que aquellos disturbios que tienen, patologías o etiologías que tienen que ver y que dañan el riñón de manera importante, pues por lo tanto no entrarán a una compensación y quedarán con este disturbio ácido-base. En este caso también, para poder diagnosticar la cuestión de la acumulación de ácidos, ya les dije que básicamente tenemos que recordar el principio de electroneutralidad, y que la causa más importante será el bicarbonato, y que aquí tendremos la pérdida de bicarbonato con ganancia de ácidos, porque esta es una parte que regula. Entonces por eso siempre es importante el revisar esta situación. Yo aquí les coloqué la cuestión de la ley de electroneutralidad, que ya la platicamos, en donde va a ser la parte de la compensación entre lo que es la carga negativa por parte del catión y la positiva por parte de los aniones, y que en este sentido siempre que se gana un anión se debe de ganar un catión, o bien si se pierde uno pues se pierde el otro, y esto mantiene el balance. Entonces aquí tienen ustedes en esta situación que vamos a hablar del cloro, en donde lo que nosotros tenemos como normal es que pues, el bicarbonato está normal. Estos, bueno, sí participan, pero no mucho. Son un poco como ustedes, que bueno, se mantienen ahí, pues están ahí en el rollo, pero no se meten mucho. Pero aquí el cloro sí, y entonces al final lo que sucede es que cuando el disturbio cambia y que baja el bicarbonato, quien entra al quite es el cloro. Por lo tanto, entonces aquí es donde vamos a entender que si estoy perdiendo cloro, ahora díganme, ¿cómo se llama el disturbio? Porque ya lo platicamos. ¿Qué tengo aquí a la pérdida de bicarbonato? ¿Cómo se llama matar el león? Ahí lo acabamos de ver. ¿Cómo se llama? No me traumen. Este es para mí el tema más complicado para mí, pero bueno, yo creo que todos ustedes lo han visto muchas veces y lo traen más fresco de otras asignaturas. Entonces, ¿cómo se llama si pierdo bicarbonato? ¿Nadie? Acidosis. Acidosis, ¿qué? Pónganle todo el nombre completito. Metabólica. Y eso, muy bien, gracias doctor, acidosis metabólica. Pero entonces, como entra ya justa en esta situación el cloro, ¿qué vamos a tener a nivel de sangre? ¿Qué va a pasar para hacer este ajuste de electroneutralidad? ¿Cómo se llama esto? Alcalosis respiratoria. No, porque aquí me le estoy enseñando el cloro. Estamos viendo esta transparencia. Les dije, vamos a ver una cuestión de como particular con el cloro, que anda ahí de metiche. Y entonces, si tengo una acidosis metabólica, ¿cómo responde el cloro ante la acidosis metabólica? ¿Una hipercloremia? Con una hipercloremia, gracias. Entonces ya tienen ahí el disturbio más común y más frecuente. ¿Sale? Y es por eso, porque de alguna manera desplaza y hace esta situación de principio de electroneutralidad.
¿vale? Y ahí lo puso muy bien el doctor. Por ello se genera una acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Dónde es muy común esto? Pues esta acidosis metabólica hiperclorémica se puede dar en las diarreas y se puede dar en la enfermedad renal crónica o en la insuficiencia renal crónica, ¿vale? Digo, hay más causas, pero ahorita para que como vayan ubicando y pueden ir al listado. Acuérdense que les acabo de dar un listado. Ahora, aparte de esto, tenemos que calcular el anión gap. Hace ratito les dije, este no es una prueba, es un cálculo. ¿Cómo calculo? Y es también pregunta de examen, y por ahí vayan practicando sus sumas y sus restas. El día del examen, por favor, no se pongan calcetines para que se ayuden con los deditos de las manos y de los pies, porque van a hacer sumas y van a hacer restas, y no pueden usar calculadora ni celular, ¿sale? Espero que haga calor ese día, pero no creo, porque ya estamos en invierno. Pero bueno, entonces lo que van a hacer es que para poder calcular el anión gap es sumar el sodio más el potasio. Estos que son cationes no medidos, son en este caso los cationes no medidos, y en este caso vamos a restar a este anión gap el cloro más el bicarbonato para poder sacar de esta diferencia los aniones no medidos. Y entonces en este famoso cálculo entre las sumas y las restas de los aniones y los cationes es lo que me van a dar el anión gap. También tiene por ahí otros sinónimos o otros nombres, le llaman también brecha aniónica, ¿sí? Entonces por ahí creo que no lo puse, pero creo que lo voy a incluir ahorita, como voy a ver si no se quedó grabado los garabatos. Voy a corregirlo y les voy a poner ahí las sinonimias que reciben, ¿no? Porque luego dicen, ¿ya está qué es? Entonces una cosa es decir brecha aniónica o anión gap. Bueno, aquí lo vamos a tomar como lo mismo. Y en este caso vean que el ejemplo del cálculo es bastante sencillo. Yo aquí les puse el sodio con el valor en milimoles sobre litro, el potasio, el cloro y el bicarbonato. Sustituyo a la fórmula, va sodio más potasio, y ahí va 151 más 5, 156, y en el otro extremo tendremos al cloro más el bicarbonato. Y entonces son 118 más 20 y me da 138. Esto lo resto y me da 18. Ahora sí, con este 18, ¿qué hago? Lo vamos a comparar contra el valor de referencia. Y entonces este valor de referencia nos va a dar en este sentido si está por arriba o por debajo. Ahorita voy a ir bueno, en este caso les doy que para este cálculo como tal caería en el rango, porque para perro va de 17 a 20, ¿qué? Creo que a 28. Ahorita se los confirmo porque aquí adelante tengo unos casos clínicos. Entonces vean, bueno, esto nada más es para que vean que el valor ahora lo comparo contra el rango. Pero quiero ver la otra situación de qué sucede cuando el bicarbonato se eleva. Vean que entonces ahora entre esta parte de lo que es la situación a nivel extracelular, pues va a mover. ¿Quiénes se van a empezar entonces a mover aquí? Por este principio de electroneutralidad, baja el cloro y empieza a subir a estos ácidos orgánicos, al fosfato, al sulfato y a las proteínas, y por lo tanto desplaza a este movimiento. Y entonces aquí ¿cómo sería el trastorno si está aumentando el bicarbonato? ¿Cómo se llama este desequilibrio? Alcalosis. Ajá, pero díganlo completo. Alcalosis metabólica. Eso, díganlo completo para que se vayan acostumbrando, porque si nada más dicen alcalosis, acidosis, no está completo. ¿Fuiste tú, verdad, Moni? Sí, doc. Ok, es que por la voz ya medio lo reconozco, gracias. Y entonces el detalle aquí es que al momento de desplazar, ¿qué le sucede entonces al compartimento del cloro? Disminuye, y por lo tanto, ¿qué tendremos con respecto al cloro, Mónica? Hipocloremia. Exactamente. Entonces vean ahora cómo se va a conjugar que en la acidosis metabólica, que era la anterior, tengo un aumento del cloro, es hiperclorémica. Ya a la alcalosis metabólica tengo una hipocloremia. ¿Sí queda claro, chicos, esto? Sí. Y ahí, por ejemplo, la causa, porque anteriormente hablábamos que las causas podían ser la diarrea y puede ser el trastorno, la insuficiencia o la enfermedad renal como trastorno más común. Sin embargo, aquí fíjense que como están implícitos estos ácidos,
pues resulta que entonces en esta movilización, quien está haciendo este aumento van a ser los ácidos que ya platicamos. E incluso por ahí estaría hasta la acidosis ruminal, ¿no? Que está por ahí. Y dentro de los urémicos están los sulfatos y los citratos, que ahí todavía pueden complementar esta parte con respecto a la parte de la movilización del anión GAP. Entonces resulta que cuando nosotros tenemos que la acidosis está dada ahora por un compuesto orgánico, ¿qué le va a pasar con respecto al anión GAP? El anión GAP se va a ir para arriba. Si ahora visualicen esto, en realidad aquí, para cuando nosotros tenemos el aumento de estos ácidos que estaban en ese compartimento y se van para arriba, sí puede haber pérdida de bicarbonato, sí, pero aquí quien está, digamos, elevando o llevando la batuta son los componentes ácidos. Entonces aquí tenemos incluso una acidosis metabólica, pero ¿cuál es la causa? Los ácidos. Es la ganancia de ácidos, no la pérdida de bases. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando ahora veamos los casos clínicos, yo les voy a decir, esta situación de acidosis metabólica, ¿por qué está causada? Por pérdida de bases, por ganancia de ácidos o por ambas, y lo tenemos que dilucidar con los resultados. Sí queda claro esta parte, y vean que incluso pues el cloro puede llegar a tener una cierta disminución, o bien en su momento como compensación estar en una hipercloremia. Aquí obviamente el cloro se quedó en rango, pero aquí estamos hablando de la situación de la acidosis, ¿vale? Entonces el anión GAP va hacia arriba y entonces tenemos una acumulación de ácidos. Es que aquí tenía esta parte de la animación. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Creo que No, no, doctora. doctora. ¿No? Creo que no. Por favor repasen esta parte. ¿Qué les pido que repasen? Porque lo vamos a ver mañana y si no se van a estar perdiendo en los casos. Esta parte de la situación de la patología con respecto a que haya acidosis metabólica hiperclorémica puede ser una situación de un disturbio, que tengo que calcular el anión GAP, que a partir del anión GAP tengo un resultado, cómo se saca, lo comparo contra el valor y entonces lo puedo tener en el rango normal o lo puedo tener elevado. Es muy raro que salga por debajo. O sale normal o sale elevado. Y eso es lo que nos va a llevar es a poder establecer si yo tengo un trastorno en donde realmente la pérdida sea por la pura base y no hay ningún problema, y incluso en esta pérdida en esa pérdida de bases no tengo problema y ajuste el cloro, pero también tengo la otra situación en donde yo lo que tengo que ir a corroborar es que no esté ganando ácidos. Y entonces, ante esta situación de ganancia de ácidos, me iría entonces a que mi disturbio es un problema de ganancia de ácidos, es una acidosis metabólica, pero aquí lo que está sucediendo es que es por ganancia de ácidos y el anión GAP se me vaya hacia arriba. En el otro lo tendré normal, ¿vale? Y eso es básicamente lo que vamos a ir a corroborar ahora con los casos clínicos, ¿vale? Aquí me voy a quedar para que ya repasen por favor esto. Y la próxima clase simplemente me voy a dedicar a ver casos clínicos, ya integrando la parte de lo que vimos de electrolitos, con lo que vimos de agua, más ácido base, las compensaciones, a nivel respiratorio. Les digo que lo repasen porque si no, el jueves verdaderamente me van a decir, ¿saben qué? No entendí nada. Y no me puedo ir a regresarme a la parte de que ya vimos de la teoría. Tengo que apurarme para que cuando menos la primera hora revisemos esto, veamos casos clínicos y empiece con hepático, ¿vale? Entonces, acuérdense, ya quedamos, ¿no? Que el examen pues ya es próximo, el jueves tienen que entregar su otro cuestionario, y entonces como ya terminamos, ahora sí, toda la explicación del caso, voy a subirles el taller. El taller tienen para entregarlo específicamente para el día jueves, que es el día del examen. Entonces ese día van a entregar su taller de renal, ¿vale? Ok, doctora. Y obviamente hablo del jueves, no este jueves, es el jueves del día del examen. ¿Me pueden recordar qué día es, qué fecha? El 2 de diciembre. 12 de diciembre. Ah, gracias, el 2 de diciembre. Ese día van a entregar sus casos de taller, ¿vale? Tienen buen tiempo para poder repasar, poder checar bibliografía,
poder entregar un muy buen taller para que no tengan problema y esto les ayude mucho a su calificación. E incluso si se van con buena calificación, hasta andan exentando. Entonces, por favor, échenle ganitas, ¿vale? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, pues cuídense entonces y nos vemos el día jueves. Gracias, doctora. Gracias, hasta el jueves. Gracias, doctora. chicos. Doctora, gracias. Bye. Vale, hasta luego, bye. Doctora, Doctora, dígame. yo le quería, bueno, le mandé mensaje al inicio de la clase Ay, perdón, no lo vi. que no estaba en mi casa y no me había dado cuenta que no pude